Entonces, ojo, este concepto de la modulación nos lo vamos a llevar hasta el final del parcial, ¿eh? Digo, del ciclo. Y por otro lado, pues, este, seguramente lo van a utilizar en otras materias, ¿sí? Bueno, esto es la modulación. No sé si hasta ahí estamos claros. De hecho, pues la verdad es que es algo que hemos estado viendo con mucha insistencia. Ajá. En todos los temas casi lo abordo, pues para ver la relación que existe entre la modulación y los conceptos que estamos trabajando en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Son nada más dos diapositivas más y terminamos, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones? Las acabo de mencionar, pero aquí están. Entonces recuerden, este concepto del multiplexaje tiene que ver como un recurso para que cuando llegan todas las señales a un punto determinado, se pueda diferenciar cuál de ese enjambre de señales representa nuestro mensaje transmitido. ¿Cómo se distinguen uno del otro? Ah, pues que a la hora en que montamos un mensaje en una portadora, se monta en una portadora cuya frecuencia es diferente a la del vecino, de tal manera que es ese valor de frecuencia, el de la portadora que nos está cargando la información, el que nos permite determinar una señal en particular. Por eso es que cuando, por ejemplo, sintonizamos una estación de radio, lo que estamos haciendo es seleccionar un valor de frecuencia de portadora que está cargando una señal de audio. Entonces, a través de este procedimiento, lo que estamos haciendo es que una vez que se nos define un punto de ubicación en la frecuencia, nosotros transmitimos en ese punto y esa frecuencia es consistente para detectar la información. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, insisto, desean escuchar una señal, entonces lo que hacen es usar un filtro pasabanda que permite el paso de bandas de frecuencia en un punto específico de frecuencia. Esto se logra a través de la modulación, jóvenes, ¿sí? Y esa modulación entonces se refleja en las aplicaciones, ¿no? O sea, el multiplexaje es ese concepto al que me refería. Y claro, lo de la longitud de las antenas, pues eso ya lo hemos mencionado muchas veces. Muy bien. Y ya por último, pues esta. Nuestra portadora contiene tres parámetros, ¿no? Ahora ya la portadora ya se llama frecuencia omega C. Entonces, acuérdense que la C otra vez de carrier, ¿no? Ok. Esta portadora tiene amplitud, frecuencia y fase. Y ustedes pueden insertar su mensaje en los cambios de amplitud, de frecuencia o de fase, según la aplicación, de tal forma
que dependiendo del parámetro donde insertan el mensaje, pues tenemos una onda producto, producto final, digo, ya procesada, la cual será de amplitud modulada, de frecuencia modulada o de fase modulada. Profesor, Diga usted. buenos días, perdón que lo interrumpa. Sí, Le quería comentar, es que no voy a poder quedarme a clase porque hoy me toca mi vacunación. ¿Cree que le podría enviar mi comprobante para justificar mi falta? sí, no es necesario. Dígame su apellido, señorita. Soy Pantoja Lanís Jocelyn. Pantoja, permítame. Ok, ya está, ya le puse su asistencia. Sí, adelante, señorita, se puede retirar. Gracias, profe. Que Hasta esté luego. bien. Hasta luego. Bueno, entonces, Profe, diga usted. este potrero me pidió que no por la vacuna igual. Se ¿Se le escuchó? está entrecortando. ¿Me quiere repetir el nombre? Hola, Sí, Potrero Escobedo, que me ¿Potrero? hola, ¿sí me escucha? Sí lo escucho. Ok, Ajá, Potrero Escobedo. muy bien. Gracias por avisarme. Hasta luego. Sí, profe, de nada. Hasta luego. Sí. ¿Usted ya se va también? Bueno, ok. A ver, jóvenes, miren, con respecto a la actividad de mañana, no sé si algunos de ustedes tengan otro examen en la clase previa a la nuestra, pero si tienen tiempo, escápense de la clase anterior para que estén presentes pues un poquito antes. Yo desde las 8:20 ya voy a tener el examen desplegado. Entonces, miren, para que no le tengan miedo a esto, abran sus camaritas, compañeros. Emiliano, abra su cámara. Mauricio, sí, usted, Jacqueline. Entonces, yo a las 7:20 ya voy a tener ahí una diapositiva con los enunciados. Cuando se unan, copian sus enunciados, no necesitan copiar los textuales, totales, pueden ser los datos, como quieran. Y ya a las meras 8:30 que ya tengan sus enunciados, les digo, las figuras correspondientes a esos enunciados, se las presento aquí en la pantalla. Y entonces, para que sea un ambiente amigable, los enunciados van a ser de este tipo. Yo les voy a decir, sí, determinar el espectro de frecuencia de la señal que se muestra. Y aquí se las voy a presentar, ¿sí? Aplicando el teorema de modulación, correr ese espectro a un valor de frecuencia determinado, lo que hemos hecho. Entonces, ustedes se van a dedicar a graficar las respuestas y a establecer las expresiones. El problema número 2, les voy a decir, se tiene un filtro pasabajos con una frecuencia de corte, el cual es alimentado por la señal que en ese momento les voy a presentar. Aquí insisto, durante todo el parcial les he estado mencionando la conveniencia de que busquen información sobre series de Fourier. Yo voy a tratar que sean las mismas figuras. Lo que sí es absolutamente seguro, que les voy a cambiar los valores y no se las voy a correr a la derecha, a la izquierda, positivas, negativas. La misma señal, pero desplazada o modificada en amplitud. ¿De acuerdo? En ese problema, aparte de determinar la respuesta, les voy a pedir que determinen la potencia a la entrada y a la salida del filtro y además que grafiquen los espectros resultantes. ¿De acuerdo? Así. Y el problema 3 va a ser lo que hemos estado haciendo estas últimas clases. Les voy a dar un espectro de frecuencia y ustedes van a determinar la señal en el tiempo que lo generó. Así es que vean cómo esto no tiene ciencia.
es lo que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Lo que sí es, pues, que si no le han dado continuidad a este asunto y durante la clase no han intentado resolver los problemas o algo así, pues claro que ahí, pues, no sé, ya cada quien, ¿no? En fin, entonces eso sería el formatito. Y repito, a las 8:20 yo les presento los enunciados y ustedes, sí, a las meras 8:30 les presento las figuritas y se dedican a resolverlo, pero lo van a hacer a cámara abierta. Ojo, o sea, durante el examen no les voy a estar diciendo abran la cámara. El que no tenga la cámara abierta, lo voy a marcar aquí, no les voy a calificar su examen. Necesito verlos que estén chambeando y estén, pues, en el examen en sí, no esperando de dónde nos cae la información. Repito, mi concepto sobre este grupo es que es un grupo muy participativo, bueno. Por alguna razón, fíjense, el grupo de las 8:30 siempre tiene esa característica, ¿sí? Contra el de las 7, que pues me cuesta más trabajo pues motivarlo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos. Otra cuestión. Eh, Tomando en consideración pues ese nivel de participación del grupo, creo que no sería necesario en general de estar esperando a ver qué les cae del vecino. Déjenme contarles una historia. Bueno, es una historia que se repite cada semestre, ¿eh? Pero el semestre anterior, justo en esta clase de las 8:30, tuve una pareja de estudiantes. La compañera, excelente, muy bien, participativa, era... Profesor, ¿me permite contestarle las dudas a los compañeros? Y ella hacía su presentación y, en fin, sí. El compañero, pues, era pues así como que seguía la pauta de la muchacha, ¿no? Todo muy bien, yo feliz y hasta le dije, usted es excelente y ya saben. Se termina el semestre y viene el ETS. Cuando apliqué el ETS, vi que casi todo el mundo me entregó las mismas respuestas. Y entonces esas respuestas tenían errores. Ahí es donde brinca. Cuando los errores son uniformes, se da uno cuenta que algo está pasando. Y entonces cuando yo ante esos errores, pero además malos, digo el resultado mal, los reprobé a todo el mundo y les aclaré que no los ayudaba por ese asunto de la uniformidad de las respuestas, ¿sí? Entonces uno de ellos, queriéndose congraciar conmigo, me dice, es que profesor, lo que pasa es que la situación, la pandemia, tuvimos que pagarle a alguien para que nos ayudara. ¿Cómo? Sí, ¿y a quién le pagaron? Ah, pues a fulanita de tal. Esa muchacha a la que yo tanto, adulaba y todo lo demás. Le pagaron 130 pesos, jóvenes. ¿Ustedes creen que vale la pena echar a perder todo? Sí, por 130 pesos, digo yo, ¿será tan grave la situación? Pero entonces ella era la que ofrecía las respuestas y el que recolectaba el dinero, pues era el novio, ¿sí? Entonces, pues claro, toda aquella imagen que yo tenía de esa pareja, pues se vino, pues no de la pareja de ella, ¿no? Se vino abajo. Entonces, aquí viene el comentario. Por favor, intenten hacer lo propio. O sea, no se vayan a dejar contaminar porque pues los reactivos son los mismos de hace muchos años, ¿no? Y entonces cambian los valores, pero yo se los estoy diciendo ya desde una vez para que se metan en detalle, ¿no? Entonces, hay que hacer lo propio. Yo ayudo sin ningún problema a alguien que tenga una calificación baja, pero que sea por cuenta propia, a alguien que yo detecto, pues que hay algo por ahí extraño y que simplemente no ayudo, pues, ¿no? Y eso provoca, pues, que se queden atravesados en el camino, ¿no? Y luego yo aplico los ETS, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No se escapan de la situación. En fin,
Lo comento nada más para que no quede ahí volando ese asunto. Yo sé, este grupo, la mayoría no necesitan de nada. Ustedes van por lo propio y adelante, ¿sí? Así es que échenle ojo, jóvenes. Su información manténganla. Yo después, cuando veo, vamos a pensar, 2 exámenes iguales. Y entonces, después resulta ser que uno se declara culpable, pero que le prestó las respuestas es inocente. No es cierto. En la medida en que se involucran los dos, pues están en la misma situación, ¿no? En fin, no quería dejar pasar esto. Sé que con ustedes no es necesario. Ok, por lo demás, este espacio lo vamos a asignar para dudas, pero antes me gustaría preguntarles, eh, ¿resolvieron la integral de ayer, jóvenes? ¿Se acuerdan? Se trataba que les di un espectro de magnitud y un espectro de fase. Con ambas figuras configurábamos la transformada de Fourier. Después esa la íbamos a sustituir en la transformada inversa y obteníamos una expresión, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no sé si alguien tiene algo, alguien que me quiera decir algo. ¿Qué obtuvimos? ¿Cuál era el mensaje VDT? Pues sería 5 sobre pi 5 por, sobre pi. ajá, Ajá. por J, no es cierto, ay, es que no me es que luego tengo mi letra bien fea y no me descifro bien lo que escribí. Perdone, por 4 omega más omega t. Ah, no, sí, eso. Por E a la. Es que no. No, olvídelo, es que está mal, perdone. Se trataba de que en la solución inmediata de la integral íbamos a obtener, una vez que se sustituyeron los límites, un par de exponenciales y que con ese par de exponenciales íbamos a generar un seno. Con ese seno íbamos a generar un sampling y que la expresión resultante en el tiempo era una señal de muestreo, ¿no? Bueno, ¿alguien, algo? ¿No? Yo tengo algo, pero me faltó convertirlo a seno y sampling, A ver, dígame lo que obtuvo como final. pero no sé si está bien. Bueno, yo tengo que es 5 sobre pi por menos 8j más 2jt, y eso por Euler a la menos 8j más 2jt menos 5pi por... no, 5 sobre pi por 8j menos 2jt por Euler a la 8j menos 2jt. Bueno, ahorita lo checamos, suena como muy complicado, ¿no? Sí. ¿Alguien obtuvo algo? ¿Usted, compañero Cruz, Santiago, David? ¿No? No, profe, la verdad se me olvidó. No me faltó evaluar los límites, pero me Pero salió lo más o menos tenía, lo dígalo. mismo, pero A mí también me había faltado con evaluar los 5 límites. pi, es que no, la neta no lo terminé, pero no sé por qué sale 5 sobre pi, a mí me salió 5 pi. Es 5 sobre pi porque ya ves que tenemos el 10 y afuera tenemos 1 sobre 2 pi. El 10 se va a salir porque es como constante y entonces 10 te queda 10 sobre 2 pi y entonces eso pues da 5 sobre pi. Ok. Vale, gracias. Nada. Uy, a ver, vamos a ver. Entonces, miren ustedes. Hasta aquí nos quedamos, ¿sí? Teníamos que esta es la señal, esta es la transformada inversa, ¿no? Y entonces sustituimos este 10 por este exponencial. Esto es la transformada de Fourier, ¿sí? Quedamos que la variable de integración era omega.
Entonces, ¿qué pasó? Pues nada más factorizamos en términos de omega, ¿no? ¿Sí? Dejé la J y omega fuera y nos queda E a la J que multiplica T menos 4, ¿sí? Omega. Esta es la integral ya factorizando. Bueno, resolvemos la integral. Saco el 10 como factor y me queda 10 sobre 2pi. Corrigiendo la diferencial a la hora de integrar la exponencial, ya saben, dividimos por el exponente que es jt menos 4. ¿De acuerdo? Estamos integrando con respecto a omega, no se les olvide. Aquí t es un parámetro. Entonces nos queda 1 sobre jt menos 4. El exponencial, que es e a la jt menos 4 omega, desde menos 2 hasta 2. Ajá. Y entonces resulta ser que este 2 con esta j, dividiendo este par de exponenciales, eso nos da un seno. De tal forma entonces que nos queda 10 sobre pi, abajo, en el denominador, t menos 4. Así es que ya tenemos una expresión senoidal. Ahora, esa expresión senoidal la convertimos en una función de muestreo, dividiendo por 2 que multiplica t menos 4, ¿sí? Y multiplicando por 2 que multiplica t menos 4. Todo esto es una función de muestreo, ¿sí? Y este t menos 4 lo cancelo con este t menos 4. Este 2 multiplica el 10, nos queda 20 sobre pi. 20 sobre pi, sampling de 2t menos 4. ¿De acuerdo? Ya esto ya está en el dominio del tiempo. Y entonces, acomodándolo ahí, pues nos queda 20 sobre pi, sampling de 2t menos 8. Entonces, ojo, aquí se trata de una función de muestreo con un argumento, ¿sí? 2t menos 4. ¿Qué pasó? Que se corrió hacia la derecha en un valor de 8 esta función de muestreo. De tal manera entonces que la gráfica del espectro que yo les di, valor absoluto y ángulo de fase, tenía en el dominio del tiempo una expresión como esta. Ajá. Bueno, pues de ahí, jóvenes, lo que hay que hacer es graficar la función de muestreo en el dominio del tiempo alrededor de un valor de corrimiento. Este corrimiento que se ve como menos, ¿sí? Pues está hacia la derecha. ¿Sí? Y entonces, como estaba hacia la derecha, nuestra fase nos había quedado así. Recuerden, si el corrimiento es a la derecha, la fase está representada por una recta cuya pendiente es negativa. Bueno, pues eso es todo, ¿sí? Ahora sí, dudas, si son tan amables, si las hay. Y si no, pues nos vemos mañana, ¿no? Como ustedes digan. Profe, ¿podría mostrar la hoja, la anterior? La de donde estaba la integral, por favor. Un poquito más abajo. Vale, gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué temas dijo que iba a abarcar? Es Las que, que le acababa de decir, sí, le comento. En realidad, vea, aun cuando mencioné 3 reactivos, en los 3 reactivos se incluyen todos los temas, ¿sí? Pero bueno, para ser concretos, le decía yo que los reactivos tienen que ver con determinado el espectro de frecuencia de una señal, aplicarle el teorema de modulación para correr dicho espectro. Número 2, a un filtro le vamos a aplicar una señal de entrada y la respuesta la vamos a determinar
calcular la potencia. Vean cómo aquí estamos incluyendo, ¿se acuerdan? Las aplicaciones de las series son espectro de frecuencia y contenido de potencia. Entonces, vamos a calcular la potencia a la entrada de la señal. Ahí tenemos que ver el teorema de Parseval y la potencia a la salida del filtro, ¿de acuerdo? Y les voy a pedir que hagan el espectro. Como es una señal periódica, aquí estamos hablando del espectro de una señal periódica. Pero ustedes van a tener su cuaderno a la mano, si es que hicieron notas, ¿no? Y entonces, con ese cuaderno, pues ahí se remiten a las expresiones, ¿sí? Y por otro lado, sí, conocido el espectro, determinar el dominio del tiempo, como esto que acabamos de hacer. Nada más que se los voy a dar más elaborado, como el que ya hicimos, donde ya aplicó el teorema de modulación y están desplazados los espectros, ¿de acuerdo? En realidad eso sería. Así es que, mientras piensan en posibles dudas, les voy a pasar lista. Sí. Diana. Presente, profe. Ok. Eric Daniel. Presente, profe. Ok, gracias. Elizabeth. Presente, profe. Muy bien. Adaluz. Presente, profe. Gracias. Mauricio. Mauricio Brito. Ismael. Presente, profe. Ok, gracias. Ángel Gabriel. Presente, profesor. Gracias. David Cruz. Presente, profe. Gracias. Dylan Daniel. Presente, profe. Karen Sinaí. Presente, profesor. Sí, gracias. Jacqueline. Presente. Okay. Jesús Emanuel. ¿No? Héctor Uriel. Karen Lisset. Presente. Alexander. Francisco Jesús. Presente, profe. Gracias. Eduardo Javier. Jonathan Mejorado. Jonathan. Jocelyn. Ya. Luis Federico. Presente, profe. Ok, gracias. Emiliano. Presente, profe. Ok. Carlos Emanuel. Gracias. Urim Rafael. Presente, profe. Ok. Gracias. Irán Pérez. Presente, profe. ¿Irán? Sí, ¿Dónde sí, anda? Irán. ¿Sí me escucha, profe? Ya, sí. Gracias. Ok. Eduardo Ramírez. Presente, profe. Ok. Enrique Adrián. Presente, profe. Presente. Ok. Alan Romero. Presente, profe. Aquí estoy. Romero. Ok, ya lo vi. Gustavo Valdés. Presente, profe. Gustavo. Aquí estoy. Ya. Ok. Bueno, pues ustedes dirán. Dudas. Y si no hay, no es necesario que haya, al contrario, quiere decir dos cosas, ¿no? Que todo lo tiene claro o que no le digo nada, ¿no? O sea, entonces, pues no hay mucho problema. Por cierto, les quiero comentar, jóvenes, el día de ayer tuvimos una junta de la academia para tratar el asunto de las clases presenciales, del regreso. Ya ven que se pretende al inicio que las clases presenciales arranquen para los laboratorios. Pero no, de acuerdo con lo que se comentó el día de ayer, esto seguramente se va a prolongar y vamos a seguir así como estamos hasta ahorita. Bueno, pues ya veo que se andan vacunando. Entonces recuerden, las condiciones institucionales habían sido
3 semanas de semáforo verde, todos vacunados y bueno, pues ya se va viendo, ¿no? Entonces, como pinta esto, parece ser que vamos a seguir, cuando menos este semestre, así como estamos ahorita, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. ¿Algo más? ¿Ustedes digan nada? Yo Sí. tengo una duda. Para lo de la potencia, bueno, es que ya vi que la potencia total, bueno, concluimos, conforme con la fórmula de Parseval, Sí, la de, potencia total la calculamos con ajá, el valor cuadrático medio. ajá, Acuérdese, era 1 en t sí, integral del mensaje al cuadrado diferencial del tiempo. Y la potencia parcial la determinamos con las expresiones de Parseval. Y como para la respuesta es mucho más útil que manejen la serie trigonométrica, pues entonces pues usa las expresiones. ¿Se acuerda? Era A0 al cuadrado más un medio de la sumatoria de AN al cuadrado más BN al cuadrado. Ujú. Y ya con eso, si le salieron 3 términos, 4 términos, pues los pone ahí y calcula su potencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. ¿Algo ajá. más? Pero, por ejemplo, o sea, para la entrada y la salida, ¿sería lo mismo o? No, claro que no. Acuérdese, usted cuando excite el filtro va a aplicar una señal periódica. Esa señal periódica tiene un número infinito de componentes. La respuesta es la que nos permita el filtro a la salida. Y entonces, pues el filtro nos va a dejar pasar 2, 3, dependiendo de los valores de frecuencia de corte que yo le dé para el filtro, ¿no? Así es que hicimos un caso o dos donde la frecuencia de entrada, por decirle así, valía 20, perdón, la potencia de entrada y la potencia de salida valía 18. Y entonces, estoy generando los datos arbitrariamente. Sí, sí, Yo sí. les pedí, determinen el porcentaje de potencia a la salida con respecto a la total. E hicimos 18 sobre 20% y vimos que era del 90 y tantos por ciento la potencia a la salida con nada más con 2, 3 componentes de frecuencia, ¿no? Entonces, la potencia a la entrada es mayor, pero no mucho. Y la potencia a la salida, pues es menor. Ujú. Ok, Entonces, sí. esos serían los valores esperados. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, muy bien. Nada más Karen tuvo dudas. Profe, yo tengo una, Diga, pero es muy sencilla. ¿no? Para aplicar lo de modulación, siempre es cuando es una, bueno, cuando son dos, ¿cómo se dice? Gráficas, espectros. Es decir, primero se tiene una señal que en todos los casos le llamamos VDT, ¿no? Esa es la que su espectro usted va a desplazar como aplicando el teorema de modulación. Y entonces la señal, que es el mensaje, debe de conocer su espectro. Usted lo va a multiplicar por un coseno y entonces ese espectro se duplica, ¿sí? Con amplitudes y valores de frecuencia. O sea, tenemos que establecer todo, ¿no? Sí, Alan, platíquenos qué le está ocurriendo en este momento. Está usted como muy alegre, Es que fue aquí en muy... mi casa, perdón. Bueno, no sé si le resolví la duda a Karen. Sí, profe, sí. Bueno. Ángel Gabriel, ¿alguna duda? Pues estaba viendo qué dudas tengo, profe, Ah, sí. porque necesito considerar mis apuntes que están medio revueltos. Ah, Como bueno, tengo uno bueno. para la clase y otro, bueno, uno en limpio y otro en sucio, pues ahí se complementan. Los estoy checando. Bueno, pues mañana saldrán las dudas. Ok, entonces, la Profe, cita es... Sí, ay, adelante. perdone, ¿también van a venir lo de los impulsos y todo eso? Sí, claro, porque acuérdese que una señal periódica le da impulsos
Entonces yo le voy a decir que grafique el espectro de frecuencia y tiene que usar la expresión 2pi sumatoria de Fn delta de omega menos n omega 0. Eso está concentrado en un solo problemita. En el problema del filtro, por ejemplo, le voy a pedir el espectro a la entrada y a la salida, la señal a la entrada y a la salida, la potencia a la entrada y a la salida. Entonces todo confluye. Resulta así la propuesta un poquito, ¿cómo decirlo? Engañosa en el sentido de que son 3 problemitas, pero en eso vamos a ver todo. Entonces, por eso le decía que finalmente, pues ahí converge todo lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahorita. Profe, Diga. para en el libro que nos había dado, el que se llama LATI, Sistemas de Comunicaciones, ahí se puede revisar también el contenido de, bueno, lo que vimos en este parcial. Sí. Mire, esa es la nada más referencia principal que nos había dado. Sí, mire, Diana, si apenas lo va a abordar, pues desde luego la información tiene explicaciones y cosas adicionales. No va a estar tan puntual y tan concentrado como yo se los estoy dando, pero de ahí saco absolutamente todo. De hecho, este problemita que estábamos resolviendo ahorita, el de esta cosa, viene en el capítulo 1 al final para resolver, con otros valores tal vez, ¿no? Pero lo cierto es que ahí viene todo, ¿no? Ahí viene el teorema de Parseval, las transformadas, en fin, todo lo que hemos visto. Sí, ahí está. Gracias, profe. Sí. Bueno, pues ya para no martirizarlos más. Entonces, pues aquí le dejamos y nos vemos mañana 8:20, si gustan. Y si no, pues a las 8:30, y si no, pues a la hora que quieran, ¿no? Sí se puede. Bueno, pues que estén muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que tenga buen día.